Buenas tardes. Hoy vamos a empezar una serie de charlas sobre la estrategia de la modelación progresiva del bachillerato a la licenciatura. Esta serie de charlas están basadas en un artículo que publicamos recientemente la doctora Adriana Castillo y un servidor, y que lleva como título justamente el de esta serie, Estrategia de Modelación Progresiva del Bachillerato a la Licenciatura. Este trabajo fue publicado en la revista española Modeling Science Education and Learning recientemente. Lo que vamos a construir es, mediante diferentes modelos, la evolución de un problema clásico que se ve desde el bachillerato, pero que nosotros podremos irlo enriqueciendo hasta la licenciatura e incluso más allá, mediante la técnica de la construcción progresiva de modelos. En este caso, estamos hablando de dos bloques conectados por un hilo que pasan por una polea. Creemos que esta propuesta servirá al instructor que pueda ubicarse desde educación media hasta superior. El primer modelo que vamos a estudiar es el modelo más simple, es un modelo que aparece en todos los libros de texto y dice así: un bloque de masa M1 descansa sobre una superficie horizontal lisa sin fricción que es jalado mediante una cuerda ideal que pasa por una polea también ideal y que sostiene a otro bloque de masa M2. Determine la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. Este problema, extraordinariamente sobresimplificado, nuestra experiencia nos ha mostrado que los estudiantes primerizos tienen problemas para entenderle, puesto que de toda la figura que adjuntamos en esta transparencia, realmente ninguno de los objetos involucrados están descritos en el problema. Observen que la mesa realmente no existe, no hay fricción. La polea tampoco existe. El hilo que conecta los bloques tampoco existe. Luego entonces lo que realmente tenemos es un punto matemático que va a evolucionar hacia la derecha y otro punto matemático M2 que va a evolucionar hacia abajo. Y de ahí es la complicación con el entendimiento de este problema por parte de los estudiantes. Al ser sobresimplificada la situación física y quitar la mesa, la polea, el hilo, el aire, etc., nos quedamos únicamente con dos puntos matemáticos que se mueven en dos direcciones. Esto puede y trae problemas de comprensión por parte de los estudiantes. Sin embargo, utilizaremos este modelo para lo que queremos describir en esta ocasión. Muy bien. Tenemos la situación descrita en la figura y lo que vamos a hacer es utilizar la segunda ley de Newton en este sistema. Y lo estoy poniendo en dos partes. La primera parte dedicada al bloque 1 y la segunda ecuación dedicada al bloque 2. Estoy ya diciendo que el sistema va a evolucionar de izquierda a derecha, es decir, el bloque 1 se va a mover hacia la derecha y el bloque 2 va a bajar. Si queremos utilizar la segunda ley de Newton en este problema, pues tendremos que aplicar todas las fuerzas sobre el bloque 1 y eso nos dará la masa por la aceleración del sistema. Lo mismo ocurrirá para el bloque 2. La primera cosa que aparece es la tensión de la cuerda, que la mostramos aquí. Por otro lado, tenemos el peso del bloque 1, denotado por W1. Tenemos la reacción normal debido a la interacción de la mesa sobre el bloque, es decir,
la mesa está cargando al bloque y le llamamos n. Por otro lado, el bloque 2 va a aparecer una tensión que es igual a la tensión que tiene el bloque 1 debido al hecho de que la cuerda que estamos considerando es ideal, es decir, no tiene masa. Si esto no fuese así, esta situación cambiaría. Tenemos en W2 el peso del bloque 2. Todas estas son las fuerzas que están actuando sobre cada bloque. Lo que sigue a continuación será aplicar directamente la segunda ley de Newton para encontrar las ecuaciones de movimiento. Tomamos la tensión y esta ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser igual a la masa por la aceleración. Esto es en el eje X. En el eje Y, para el bloque 1, no hay aceleración, por lo tanto, no tenemos otra ecuación. Para el bloque 2, tenemos la tensión y el peso, con signo negativo, puesto que va hacia abajo. ¿Y esto a qué tendrá que ser igual? Pues tendrá que ser igual a la masa por la aceleración de este sistema, pero observen el signo menos. Esto significa que el bloque 2 está yendo hacia abajo, está cayendo. Para el bloque 1 tenemos otra ecuación que es la reacción normal de la mesa sobre el bloque menos el peso, esto es igual a 0. Nos dice esta ecuación que no hay movimiento en el eje Y. Y listo, estas son nuestras ecuaciones. Por otro lado, omega 1 y omega 2 son los pesos correspondientes. Como ya hemos adelantado y es propio del problema, esto es completamente ideal, el hilo y la polea no tienen masa y por lo tanto son ideales. De lo anterior vamos a poner la tensión, que es la ecuación 1, en la ecuación 3 y con esto inmediatamente obtenemos la aceleración del sistema. Es decir, esto que está aquí. Vean que es una operación elemental donde encontramos que la aceleración del sistema es directamente proporcional a la masa del bloque 2 e inversamente proporcional a la suma de las masas. Con esta información me puedo ir a la ecuación 1 y obtener la tensión de la cuerda, que es básicamente la masa por la aceleración. Pero como dice la ecuación 4a, la aceleración es todo esto que está aquí, lo sustituimos, multiplicamos y encontramos la tensión de la cuerda. Estas dos ecuaciones son válidas para cualquier masa y para la constante de la gravitación terrestre, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Lo que aparece en la pantalla son dos figuras animadas con un programa computacional donde graficamos la aceleración como función de la masa 1 y la aceleración como función de la masa 2. Esto nos va a permitir saber cómo son sus comportamientos. También tenemos sendas representaciones donde aparece la tensión de la cuerda y la graficamos contra la masa 1 y contra la masa 2. Vemos su típico comportamiento. Con las ecuaciones 4a podemos hallar directamente la rapidez y la posición de los bloques utilizando la técnica de separación de variables e integrando. Es decir, de la aceleración, que sabemos que es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo y conocemos su expresión analítica, separamos variables, ¿no? Y al separar encontramos estas ecuaciones que podemos integrar directamente. Por lo tanto, encontramos que la velocidad del sistema es una constante multiplicado por el tiempo. Esto nos habla que el movimiento es uniformemente acelerado. Con esta expresión podemos hallar la posición de los bloques. ¿Cómo lo hago? De igual manera, sabiendo que la velocidad es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo y conociendo la
la expresión de la velocidad, separo integrales e integro, obteniendo esta expresión. Esto de nuevo nos habla que tenemos un movimiento uniformemente acelerado. A continuación voy a mostrar una serie de gráficas para la velocidad y para la posición dependiendo de las masas 1 y 2. Todas estas gráficas son gráficas que dependen del tiempo y son típicos comportamientos de un movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, hemos sido capaces de poder resolver el problema. Sin embargo, una vez que tenemos las soluciones, lo que recomendamos es discutir con los estudiantes dichas soluciones y obtener los valores límite correspondientes. ¿Cuál es la interpretación de lo que hemos obtenido? Muchas veces se olvida hacer esto y es sumamente importante. Una pregunta: ¿qué pasa cuando las masas son iguales? Bueno, tomando las ecuaciones 4 y 5, vemos inmediatamente que la aceleración sería la mitad de la gravedad y la tensión sería la mitad del peso. ¿La aceleración del sistema es más grande o menor que la gravedad? Bueno, pues bastará que observemos la ecuación 4 para ver que la aceleración es estrictamente menor que la de la gravedad, puesto que hay un factor numérico delante de él, haciendo que esto sea menor. ¿Cuánto vale la tensión T asociada al bloque 2? Esta es una pregunta con dos intenciones. Cuando le preguntamos al auditorio cuál es la tensión de este bloque y lo ponemos de esta manera, los estudiantes novatos suelen decir que es directamente proporcional al peso. Por lo tanto, la tensión es igual al peso 2. Sin embargo, esto no es así porque no estamos en una situación de equilibrio estático. Estamos en una condición de equilibrio dinámico. Y la tensión la conocemos, es esta que está aquí, la hemos obtenido anteriormente. Por lo tanto, la tensión de la cuerda es menor que el peso. Y esto se ve claramente de esta ecuación, puesto que esta constante que está delante es menor que 1. Si el bloque 2 estuviera colgado, sin que hubiese movimiento, es decir, aceleración igual a 0, en ese caso y solo en ese caso, la tensión sería directamente proporcional al peso del bloque 2. Si el bloque 2 se acelera hacia abajo, entonces hemos visto que la tensión es menor que el peso. Si por alguna manera, algún motor o algún agente externo jala el bloque 2 hacia arriba, entonces la tensión sería mayor que el peso necesariamente para cargar al peso 2. ¿Qué sucede en el caso de que la masa 1 sea 0? Es decir, suponga usted que la masa 1 es prácticamente una hormiga y la masa 2 un elefante. Por lo tanto, tendremos una situación en la cual la masa 2 estaría en caída libre, no habría una tensión que soportase al bloque 1 y estaríamos cayendo en caída libre. Es decir, la aceleración del sistema sería la gravedad. Esto es claramente predicho correctamente por las ecuaciones 4 y 5. ¿Qué sucede ahora cuando la masa 2 es 0? Es decir, ahora suponemos que la masa 2 es la masa de una hormiga y la masa 1 la masa de un elefante, muy grande. Bueno, pues ocurre completamente al revés. No hay tensión ni tampoco aceleración. Por lo tanto, el sistema no se movería y no se aceleraría. De nuevo, las ecuaciones 4 y 5 que hemos obtenido previamente predicen estos resultados. Finalmente, ¿qué sucede cuando la masa 1 es mucho mayor que la masa 2 o la masa 2 mucho mayor que la masa 1? Aquí lo que tenemos que hacer son valores límite. Cuando la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, tomo la ecuación 4a y voy a hacer este pequeño truco matemático. Voy a multiplicar y dividir por 1 entre m1 para poder hacer el límite correspondiente.
Observen que este cociente es prácticamente cero, de tal manera que en el límite, cuando M1 es mucho mayor que M2, la predicción correcta es que la aceleración del sistema es cero, es decir, el sistema no está en movimiento. Y finalmente, ¿qué pasa con la tensión? Hago el mismo truco y obtengo que la tensión para el caso de que la masa 1 es muy grande es aproximadamente el peso del bloque 2. De la misma manera, ahora hagamos el caso contrario, que la masa 2 es extremadamente grande. Tomo la misma ecuación 4a deducida anteriormente, multiplico por 1 entre M2 arriba y abajo, es decir, el truco de siempre, obteniendo este límite. Y hacemos que M2 vaya a infinito. Por lo tanto, M1 entre M2 es 0 y esto es directamente proporcional a G. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que cuando la masa 2 es mucho mayor que la masa 1, la aceleración del sistema prácticamente es la gravedad. ¿Qué ocurre con la tensión? Hacemos lo mismo, tomamos la ecuación 5 y multiplicamos numerador y denominador por 1 entre M2 y tendemos el límite. Lo que encontramos es que la tensión, cuando M1 es mucho mayor que M2, es aproximadamente el peso del bloque 1. Muchas gracias.